Exacto, Moisés, muchas gracias y nosotros nos quedamos acá en el estudio hablando sobre este mismo tema porque ya nos acompaña, ¿cómo estás? Carolina Molinari, quien cumple el rol de investigadora en el Observatorio del Contexto Económico de la UDP. Carolina, ¿cómo estás? Hola, Cata. Bueno, partamos por lo principal o quizás lo más básico, porque hablamos de la baja de este indicador, de la canasta, pero ¿qué es lo que nos ayuda a graficar primero esto? Porque son 79 productos que están pensados. ¿Cuál es el contexto que se da para determinar esta es la canasta básica? Mira, nosotros en el OSEC tenemos un boletín en que hacemos una división de lo que compone la canasta básica de alimentos para entender qué es lo que está explicando la baja también. Y en ese contexto nosotros ocupamos una clasificación reconocida por la Organización Mundial de la Salud en que mide el grado de procesamiento de los alimentos. Entonces encontramos el ítem de alimentos naturales, que está compuesto por la lechuga, ¿cierto?, el plátano, la manzana, y que ha sido la principal categoría que ha permitido que la variación mensual sea negativa, y que también tiene una mayor incidencia y explica esta baja en la canasta. Pero por otro lado, tenemos, por ejemplo, los alimentos ultraprocesados, que son aquellos que son mucho más dañinos para la salud, que son adictivos, que pueden generar malos hábitos alimenticios, que son los que tienen una variación mensual, de hecho, positiva en este ítem en específico. Y eso es lo que también vemos, que cuando vemos la tendencia de la variación anual, es lo que se encuentra persistentemente con precios elevados. Entonces la persistencia inflacionaria que estamos viendo tal vez aquí en la canasta básica de alimentos viene siendo explicada por este ítem de alimentos ultraprocesados. Claro, porque también, ahí lo decía una de las personas que entrevistaba mientras compraba, unas cosas bajan, otras suben, entonces no se siente mucho finalmente esta disminución en el valor, que era lo que nos viene llamando la atención también ahora, sobre todo este 0,5 el último. Claro, y de hecho nosotros vimos que el año pasado las variaciones mensuales fueron súper altas, en términos de que aumentaron, ¿cierto?, el valor de la canasta básica de alimentos. Y hoy día vemos que hay bajas, pero son acotadas. Y de hecho en términos de proyecciones esperamos que las variaciones mensuales sigan también siendo acotadas, ya sea en su alza o en su baja, porque el año pasado vimos un proceso inflacionario con una inflación de IPC general y de alimentos súper alta y que hoy día estamos viendo cómo se normaliza, pero esta normalización va siendo bastante acotada. Por ejemplo, en este mes, el año pasado está más baja, ¿es así también el año anterior a ese, que era un año un poco más normal? Claro, o sea, lo que tenemos es que como la canasta básica de alimentos va respondiendo, ¿cierto?, a las variaciones mensuales que va teniendo el IPC, especialmente en el ítem de alimentos, si tenemos que los alimentos van siendo más caros, entonces la canasta básica de alimentos va a aumentar de precio. Y hoy día el valor de la canasta básica de alimentos es más alta que el año pasado o que años anteriores. Y esto responde también al contexto inflacionario que estamos viviendo. Y esos alimentos súper procesados que tú decías, quizás se pueden reemplazar por otros o al final son reflejos finalmente de lo que también la gente compra, ¿no? Es que claro, porque la canasta básica de alimentos es un reflejo del gasto que tienen las familias. Entonces uno podría pensar en ítems como por ejemplo el completo o la pizza, está dentro de la canasta básica de alimentos porque son alimentos que la gente consume y que son parte del gasto. Entonces en ese sentido, en la canasta básica de alimentos, cuando empezamos a mirar estos 79 productos, vemos que obviamente hay productos como el huevo, la leche, el arroz, pero también tenemos productos como el completo y las pizzas que son parte del gasto de las familias. ¿Y cómo entonces llegan ahí alimentos como esos? ¿Qué determina que califique una pizza? ¿La cantidad de personas que la consumen? ¿Los horarios? ¿O si es toda la familia o alguno? Esto se hace en base al gasto que tienen las familias en su presupuesto, específicamente en los quintiles más bajos. Entonces, en ese sentido, de acuerdo a cómo las personas consumen, es que se estructuran los alimentos que van a estar dentro de las canastas. Entonces, esto es algo que nosotros vemos que viene desde el año 2012, que es cuando se formó esta canasta básica de alimentos, y ahí tenemos entonces todo lo que lo compone. Y por eso vemos también, por ejemplo, que hay alimentos que si vemos ahora el agregado, en los alimentos naturales, por ejemplo, que son los que más explican esta variación mensual negativa, pero también tenemos alimentos naturales como el huevo de gallina, que está aumentando de precio y lo hemos visto bastante caro. ¿Y aquí cuáles son los que bajaron más? Las manzanas, me acuerdo. Mira, tenemos en parte de carnes, está explicado por lo que es el pollo y especialmente la carne de pavo molida. Y esto responde a que como hay una menor demanda a nivel internacional del pollo producto y del pavo producto de la gripe aviar, entonces, cierto, se internaliza en el mercado local. Y tenemos, por ejemplo, también la manzana, el plátano, la lechuga, que también tuvieron variaciones mensuales negativas y todo esto corresponde a ítems de alimentos naturales. Entonces eso es súper bueno porque son los alimentos más saludables los que están teniendo esta incidencia en la disminución del valor de la canasta básica de alimentos. Claro, por ejemplo, también me imagino que influyen las frutas estacionarias, ¿o no?
que también hay mayor o menor consumo, por ende también mayor o menor demanda. Exacto. En el caso específico de la manzana y el plátano responde a un componente estacional, pero en el caso de la lechuga, de acuerdo a la DEPA, por ejemplo, es porque hubo una mayor producción. Entonces ahí, cuando hay una mayor producción, hay más bienes que se pueden vender, entonces en ese sentido tenemos una disminución en el caso del precio de la lechuga. Ya, pues Carolina Molinare, como les decía, investigadora del Observatorio del Contexto Económico UDP, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Catalina, que estés muy bien. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya volvemos en este 13 Digital PM. Quédese con nosotros.